En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz, amado hermano y hermana. Como usted bien sabe, estamos estudiando este pasaje de Romanos capítulo 8 a partir del versículo 28 hasta el 39. El día de ayer estuvimos hablando de cómo Dios, además de conocernos y de predestinarnos, nos ha llamado. Entonces, estamos tratando de explicar en qué consiste el llamamiento divino para traer a Cristo a todos aquellos que previamente fueron destinados de parte de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces dice en el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quien llama, quien predestina, quien transforma la vida de los predestinados a la imagen de Cristo, y quien llama a los pecadores, a los predestinados, a quien lo llama es el Señor. Cuando se habla a estos también llamó, está diciendo que el Señor vino a este mundo para buscar y salvar los que se habían perdido. Pero el Señor vino específicamente para morir por nosotros en la cruz. Él lo declaró cuando le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. Entonces, Él murió en la cruz y efectuó en ese acto de la muerte en la cruz lo que la Biblia dice que es la redención. Tenemos redención en Cristo, una liberación de las consecuencias del pecado y una liberación de las consecuencias de la maldición que había caído sobre la raza humana porque todos habíamos pecado. Entonces Él habló a sus discípulos en varias ocasiones insistiendo que era necesario que Él se fuera. Yo me voy a ir, les decía, les profetizaba. Yo voy a morir, voy a resucitar y yo voy a subir al cielo, yo me voy. Y les conviene a ustedes, les dijo a los discípulos, que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces yo no podría enviarles el otro consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, pero si yo me fuere al cielo, entonces enviaré el otro consolador. Hasta está hablando del Espíritu Santo, que Cristo habla de esto en el capítulo 16 del libro de San Juan. Dice en el verso 7, pero yo os digo, 7, capítulo 16 de San Juan, o de Juan. Entonces él dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Bueno, el Señor murió en la cruz, usted lo sabe, hermano. El Señor subió 40 días después de su resurrección, subió al cielo. Y 10 días después de haber subido al cielo, envió el Espíritu Santo, y eso es explicado, está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. La mayoría de las personas, de los estudiosos de las Escrituras, dicen que ahí se formó la iglesia. Entonces el Espíritu Santo vino y hizo morada en los apóstoles, hizo morada en aquellos 120 y en todo creyente que ha creído en Cristo hasta el día de hoy. Nosotros somos el templo, somos la casa, la morada, el edificio de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, mora en nosotros. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? La acción del Espíritu Santo es diversa, pero la más importante o la primaria es que Él llama a los escogidos, a los predestinados, a los que predestinó, a estos llamó o está llamando. Está llamando. Todavía el Señor sigue buscando a los que se han perdido, a los que Dios ha predestinado. Entonces llama. El Espíritu Santo es el que llama. Nosotros predicamos el Evangelio. A mí me ha tocado hacer algunas campañas a lo largo de mi vida. Yo antes hacía campañas evangelísticas. Predicaba el mensaje del Evangelio. Trataba de explicar lo que significaba la venida de Cristo y lo que significaba su muerte expiatoria y redentora. Y explicaba que Él resucitó al tercer día. Y les decía que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y yo hacía el llamamiento al final del mensaje evangelístico. Y les decía a la gente que se arrepientan de sus pecados. Todavía lo hago, todavía predico, todavía le digo a la gente que se arrepientan de sus pecados. Dios demanda el arrepentimiento y que crean en Cristo como el Señor y el Salvador de la vida de ellos. Todavía predico y todavía se predica este mensaje de parte de todos los predicadores. Eso es lo que Pablo dice: a los que predestinó, a esto llamó. Hay una obra del Espíritu Santo que en los libros de teología se llama la obra de la regeneración. Cristo le llama en el libro de San Juan el nuevo nacimiento. Recuerdan que Cristo tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre que era maestro del pueblo de Israel, que predicaba y enseñaba las escrituras, y luego el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Pablo le llama a esto la regeneración por el Espíritu Santo en la epístola a Tito. Está hablando de que Dios llama a los que ha predestinados, según el pasaje que estamos estudiando de Romanos 8. A los que predestinó, a estos. La palabra esto significa específicamente a estos llamó. Es un llamamiento que la gente no lo puede rechazar porque los seres humanos andan sin Dios, no tienen fe. Sin fe
no tienen esperanza. Sin Dios, sin fe, sin esperanza. El ser humano está ciego espiritualmente y está muerto en sus delitos y en sus pecados. La condición del ser humano es de tal manera que si el Espíritu Santo no obra en ellos, ningún ser humano sería salvo. Por eso Pablo habla del llamamiento, la etapa del llamamiento. Y por eso Cristo dice, es necesario que les envíe el Espíritu Santo. Cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Es imposible que un hombre por sí mismo pueda creer, porque anda sin Dios y sin fe. No tiene esperanza. Así estábamos nosotros, hasta que el Espíritu Santo empezó a tratar en nuestra vida. Empezó a convencernos de que éramos incrédulos a Cristo, pero que era necesario creer en Cristo para ser perdonados, justificados y salvados. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. La salvación no es del hombre, la salvación pertenece a Jehová. La salvación es de Dios. La salvación es desde el principio de la eternidad hasta el fin, aunque no hay fin de la eternidad. De un extremo a otro de la eternidad divina, Dios está obrando a favor de nosotros. Dios no tiene principio, por lo tanto la eternidad no tiene principio, tampoco fin. Pero Dios ha actuado a favor de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo está en el mundo. El Espíritu Santo vino al mundo. Pero específicamente, ¿a dónde vino? A nosotros. A nosotros. ¿Dónde es que mora el Espíritu Santo? ¿En el mundo o en nosotros? Claro, Dios es omnisciente y omnipresente. Él está en todas partes, pero específicamente, ¿dónde está Dios? En la iglesia. La iglesia es templo, es morada de Dios. Nosotros somos morada de Dios en espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos usa a nosotros para que prediquemos el Evangelio. Y el Espíritu Santo trata con los predestinados, porque así lo dice el texto. Yo no puedo cambiar al texto. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces llama, obra, va quitando del ser humano la ignorancia, va iluminando la mente y el corazón de los seres humanos. A medida que el ser humano va a empieza a escuchar la palabra, Dios pone en ese ser humano un deseo de escuchar la palabra. Esa persona ya empieza a poner atención al Evangelio. Antes no hacía eso, pero ahora sí. Lo invitan a un templo a escuchar una predicación y él ahora tiene interés y escucha con agrado la palabra. Tal vez le hacen el llamamiento a que crea en Cristo y él rehúsa porque todavía no está bien preparado, todavía no está bien iluminado por medio del Espíritu Santo, pero eventualmente se va a convertir porque el Espíritu Santo está actuando en él. El Espíritu Santo está obrando, como dijo Cristo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Señor declara que el ser humano no tiene fe, no tiene capacidad de creer,
que es necesario que el Espíritu Santo le dé esa capacidad, que lo convenza, que lo ilumine, que quite las tinieblas de su corazón. Eso está tan claro que yo no sé por qué la gente piensa que el hombre por sí mismo puede creer. No. Si el hombre pudiera creer por sí mismo en Cristo, entonces Cristo no hubiera enviado al Espíritu Santo, porque el capítulo 16 del libro de San Juan declara cuál es el ministerio del Espíritu Santo para con el mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, porque no creen en mí. Es necesario, dice Cristo, que el hombre, estando muerto en sus pecados, en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, que el hombre, siendo ciego espiritualmente y estando muerto espiritualmente, tiene que ser revivido, tiene que ser sacado de esa tiniebla y de esa muerte espiritual. ¿Y quién se va a encargar? Es el Espíritu Santo. Esta no es labor humana. Un humano no puede convencer a otro humano de su condición pecaminosa. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor hay libertad. Las tres divinas personas. No son tres dioses, pero sí son tres personas que conforman un solo Dios. Entonces, la labor de Cristo fue venir y redimir a la raza humana a través de su sacrificio vicario en la cruz. Y ahora quien está obrando en este mundo es el Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre y por el Hijo a la tierra, y que mora específicamente en nosotros, la iglesia, y nosotros somos usados como instrumentos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y en la predicación el Espíritu Santo va iluminando, va cambiando el corazón del hombre, va sacando las tinieblas y va convenciendo, porque la fe viene por oír la palabra, por oír el mensaje del Evangelio, por oír lo que Cristo hizo en la cruz, por iluminar la mente sobre el significado espiritual de la muerte de Cristo. Entonces el pecador, siendo ignorante y estando en oscuridad, va siendo iluminado, va entendiendo poco a poco, va convenciéndose que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso la Biblia dice que la fe viene por aprender, por escuchar, por entender el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento. Nosotros hablamos de los eventos redentores de Cristo y el pecador va entendiendo. A esto se le llama un llamamiento eficaz. ¿Por qué se le llama eficaz? Porque es la obra de Dios mismo, del Espíritu Santo, convenciendo a la persona que ha sido previamente predestinada. Según el texto, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces Pablo dice, explicando más ampliamente el proceso de la regeneración, dice que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da nueva vida, regenera, da una nueva vida. Y Cristo lo dice de una manera tan sencilla que dice, es necesario nacer de nuevo. Pero el origen de ese nuevo nacimiento no está en la tierra. En la tierra está el nacimiento biológico, cuando un hombre y una mujer se unen y la mujer concibe y da a luz un hijo.
Ese es un nacimiento natural. Cristo está hablando de un nacimiento espiritual que proviene de lo alto por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador. Y el hombre no puede entender y comprender el Evangelio. Necesita de un maestro que le haga entender y comprender el Evangelio. Y ese maestro es el Espíritu Santo, que ha venido a morar a la iglesia, y la iglesia predica el Evangelio, y el Espíritu Santo en esa acción de la predicación está regenerando, dando vida, iluminando, convenciendo. Pero ¿a quién convence? Bueno, en el texto, a quien convence es a los predestinados, porque a los que predestinó, a estos llamó. Así que, amado hermano, vamos a continuar hablando del llamamiento. Lo que Cristo dijo cuando resucitó. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Él es quien abre los oídos y el corazón de los pecadores para que crean en Cristo. Ese es el llamamiento. Muy eficaz porque es Dios quien hace ese llamamiento. ¿Y quién podrá resistir a Dios? Así que, amado hermano, prediquemos el Evangelio, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros predicamos, enseñamos, testificamos de Cristo, el Espíritu Santo está obrando en esa persona que nos está escuchando. Y esa persona va a ser iluminada, no por usted, sino por el Espíritu Santo que habita en usted. Dios le bendiga, lo espero mañana. La palabra de Dios, del Señor es viva y eficaz y es muy hermosa y hace sabio al sencillo. Dios le guarde. Lea su Biblia todos los días para que sea sabio. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.